Nuestra siguiente invitada a la que abrimos la puerta de la pirámide. Nació en Sevilla en noviembre de 1997. Graduada en Filología Hispánica. Ha realizado un taller de escritura creativa con la Universidad Camilo José Cela de Madrid y un máster en educación secundaria en la Universidad de Sevilla. Ganadora de 60 premios, 57 literarios y 3 académicos. Seleccionada por la revista Granta como una de los 25 mejores narradores jóvenes en español. Su relato Niños Perdidos ha sido traducido al inglés y al italiano. Coautora de las antologías Cuentos, Premio Literario Internacional St. Paul's School, Barcelona, en 2012. El Cuentacuentos, Colegio Arturo Soria, Madrid, en 2013. Primeros Relatos, Fundación de Cultura Andaluza, Sevilla, en 2013. Ganadores del concurso de relatos cortos, Ayuntamiento de Camargo, Cantabria, en 2014. El Cuentacuentos, Colegio Arturo Soria, Madrid, en 2014. Y 33º Certamen Literario, Ayuntamiento Roquetas de Mar, Almería, en 2015. Y como no, y ahora nos trasladamos a un lugar maravilloso y sobre todo por un icono llamado La Cartuja. Qué bonito. Sí, nada más y nada menos que hablamos de Sevilla. Y en Sevilla pues tenemos gente de todo tipo, escritores, artistas, historiadores y sobre todo nos basamos en una gran escritora. Una escritora que realmente nos va a dar de qué hablar con su maravilloso libro, llamada Irene Reyes Noguerol. No se le abre la puerta a la pirámide. ¿Qué tal, Irene? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo aquí estupendamente, muy contenta de estar hablando con vosotros. Pues para mí es un honor de tenerte a la vera y espero no ser que sea la última. Y bueno, realmente, ¿cuándo comenzaste a escribir? Pues a mí siempre me ha gustado la literatura. Yo he leído desde muy pequeñita porque además antes de leer era mi madre la que me contaba cuentos tradicionales y entre esos cuentos pues también estaba, como es el título del libro, de Homero y otros dioses. Entonces mi hermano y yo lo que hacíamos era jugar creyendo que éramos los personajes de la Ilíada, de la Odisea. Entonces eso eran nuestros juegos infantiles, así que la mitología grecolatina es algo a lo que le tengo muchísimo cariño desde que soy muy pequeña y con este libro he querido pues hacerle una especie de homenaje a esa tradición tan bonita que tantísimas alegrías me ha dado durante toda la vida. Así que bueno, llevo escribiendo desde los 12 años, me parece que fue la primera vez que escribí un texto. Y nada, el primer texto que escribí era así muy dramático, tremendamente personal, como suelen ser todas las cosas que se escriben con esa edad de la preadolescencia. Y ya poco a poco pues fui presentándome a algunos concursos, ha habido suerte hasta ahora, así que nada, la verdad que es una carrera, un camino muy bonito y espero seguir disfrutándolo durante muchos años más. Pues, ¿por qué no? Y bueno, ¿por qué este título y cómo nació realmente? ¿Y por qué no le pusiste otro? ¿Por qué de Homero y otros dioses? Sí, pues por ejemplo, el primer cuento del libro, que además tiene justo ese título de Homero y otros dioses, hace una comparación entre las figuras de Homero, la Edo de la época clásica, entre las de Borges y entre el Minotauro, ¿no? Porque hay cierto tipo de correlación entre los temas de uno y otro, las vidas. Por ejemplo, Borges también tiene en común con Homero lo que es la ceguera y me interesaba poner en común esas tres figuras de la tradición grecolatina, que al final es el pilar fundamental de toda nuestra cultura, por lo menos de lo que es la europea y la occidental en general. Y nada, pues me parecía interesante hacer esa comparación y demostrar que Homero, aparte de no saberse exactamente si existió, es como una figura mítica, se desconoce si realmente fue una persona o simplemente era una especie de figura que sumaba todo lo que era la tradición oral de la época, todas esas leyendas, esos mitos que a mí me han gustado siempre tantísimo. Y Homero
existiera o no existiera, de algún modo creo que es una especie de símbolo de lo que es toda esta cultura grecolatina, que es la base de la que tenemos hoy en día, y en cierto modo es, aparte de escritor, si es que realmente existió una especie de dios, ¿no? Entonces esa era la comparación entre esos dioses de los que él mismo hablaba, de la mitología griega, y entre el papel de escritor como una figura que puede llegar, en el caso de Homero, pues fíjate, es impresionante todo lo que ha salido a partir de esas primeras narraciones orales que se pusieron por escrito con el paso del tiempo. Así que era esa la analogía que me interesaba mucho, la del escritor como creador y la de esos dioses no solo grecolatinos, sino también dioses auténticamente creadores, como es un escritor, ¿no? Ujú. Y bueno, para enfocar y hacer un poco de realismo y sobre todo de historia, te has tenido que centrar en esos tres personajes principales y darles un poco de vida y darles un poco de sentido, ¿no? Y sobre todo al lector, pues que entienda realmente cómo eran esos personajes, cómo vivían en esa época, qué sentían, cómo realmente, sin llegar a destriparlo, cómo realmente los has enfocado, cómo los has descrito, para que el lector lo entienda. Bueno, pues el libro es un conjunto de relatos que realmente en común no tienen nada así temático, simplemente comparten todos ese interés por la mitología clásica. Son textos totalmente actuales, entonces, por ejemplo, pues hablo de una pareja de ancianos y cómo se han quedado solos, de una mujer o de un padre que han perdido a su hijo, de conflictos entre una pareja, y simplemente lo que he hecho es intentar llevarlo a una cierta conexión con el mundo clásico, pero son historias absolutamente actuales, cortas, de unas 7 u 8 páginas, creo, más o menos cada una, que tienen simplemente ese correlato clásico, ¿no? Entonces, a lo mejor en algunos puede ser un nombre, ¿no? El que da la clave del personaje al que se está refiriendo, y en otros simplemente es la historia. Cada texto tiene un título y un subtítulo. El título es el del texto actual, entonces, bueno, pues algo relacionado con cualquier ámbito de nuestras vidas contemporáneas, y el subtítulo es el que se refiere a la tradición clásica. Pero ya te digo, son textos totalmente contemporáneos que se pueden leer sin ningún tipo de problema. De todos modos, al final del libro, por si a alguien le interesaba, incluí una especie de diccionario de esos mitos que aparecen en el libro, por si alguien tenía curiosidad, aparte de leer lo que son las historias actuales, pues de irse también y de investigar un poquito sobre los personajes a los que se refieren. Y bueno, ¿cómo enfocan los acontecimientos más importantes dentro de esta maravilla del libro? Bueno, a mí siempre me ha interesado mucho lo que es indagar en nuestra sensibilidad común, ¿no? Yo creo que la escritura es una especie de ejercicio estilístico, y eso también es algo que me preocupa mucho, pero también un modo de compasión, de empatía, de sufrir con el otro y de estar en la piel del otro. Entonces, ese es el modo en el que yo intento enfocar mis textos. No simplemente me interesa lo que es la pura anécdota narrativa, sino también el vincularlo a lo que es ese sentimiento que todos podemos entender y que creo que sigue siendo prácticamente el mismo desde hace miles de años que ahora. Y entonces esa es la manera en la que intento enfocar un poco los textos. No son puramente narrativos, sino que son una especie de textos híbridos, porque siempre me ha interesado mucho lo que son las relaciones entre narrativa, lírica y teatro. Así que muchos son monólogos dramáticos, directamente de los personajes expresándose. Y ya te digo, no se cuenta una historia al modo tradicional, sino que me gusta centrarme en escenas, en los detalles, en momentos concretos, y a partir de ahí ir sacando poco a poco esa historia, esa anécdota, y comunicarla a los lectores. Y bueno, ¿cómo se respira esa atmósfera que tú les trasladas y sobre todo trasladas al lector? ¿Y qué pinceladas de realismo y sensaciones haces sentir al lector cuando está leyendo? Pues para mí también siempre ha sido algo
importante no solo basarme en lo que son mis experiencias personales, en lo que yo haya podido vivir o experimentar desde que soy pequeña y empecé a escribir, sino que también me importa mucho eso, la empatía, el pensar cómo puede sentirse el otro, el imaginar que personas en circunstancias tan distintas de las mías, no solo espacialmente, sino incluso temporalmente, qué es lo que pueden haber sentido, qué es lo que han vivido, y creo que de esa manera se lleva un poco el realismo a lo que son estos textos, ¿no? Pues fundamentalmente basados en las experiencias personales de esas figuras que van apareciendo en cada texto, y bueno, que lo acercan, claro, mucho más a nuestra realidad, pero que también tienen esa vinculación con el mundo clásico, que al fin y al cabo creo que es prácticamente el mismo en lo que respecta a los sentimientos que el nuestro. Y bueno, dentro de lo que es el libro y sobre todo tú lo que quieras transmitir, ¿qué enseñanzas y valores quieres tú transmitir a través de este libro al lector? Sí, pues la tradición clásica no solo me parece importante lo que es el aspecto literario, que es lo que más trato en el texto, sino que también considero fundamental la importancia, por ejemplo, que se le daba al diálogo, ¿no? A ese ponerse en la piel del otro, en ese pensar como el otro, evitar la confrontación, y que existe la posibilidad de eso, de conversar sin ningún tipo de acritud, eso que es tan difícil hoy en día. Me interesaba recuperarlo de la tradición clásica que tanto había insistido en ello. Entonces, pues esa puede ser una especie de valor, el valor de la tolerancia, del respeto al otro, de la compasión, y eso es lo que más me importa y lo que he intentado reflejar en estos textos y en todos los que escribo. ¿Por qué iconos o personajes o historias te has hecho o dejado guiar para luego intentar trasladarlo a tu forma de escribir a este libro? Bueno, pues evidentemente está ahí esa influencia clásica, pero aparte de ella siempre cuento historias familiares. Por ejemplo, en mi familia hay una tradición muy fuerte de cuentacuentos femenina desde época de mi bisabuela, imagino que seguramente mucho antes, y entonces siempre nos ha interesado mucho eh, el placer que se consigue contando una historia, escuchando una historia, la dramatización de esos relatos, el aprender esos valores antiguos y esas historias a partir del juego, como lo aprendimos mi hermano y yo cuando éramos pequeños. Así que tanto mi bisabuela como mis abuelos, que siguen disfrutando muchísimo de lo que es una historia y una anécdota bien contada, mi madre y mi padre, ellos siempre han estado ahí, siempre han contado cuentos, y entonces son referentes muy importantes que a mí me han influido muchísimo desde niña y que creo que merecían esta especie de homenaje que he intentado hacerle yo. Ajá. Y bueno, ya hablando de homenaje y hablando de leyendas y demás, ¿cuáles son lo que más te ha gustado a ti plasmar? ¿Qué leyendas, sin llegar a destriparlo, te ha gustado más ponerlo y que le hace pues un toque caracterizado pues mucho más potente, ameno, más fluido? ¿Y qué leyenda y luego qué anécdota o consejo nos puede guiar alguna historia que tú hayas plasmado en él? Pues yo tengo especial fijación desde siempre por lo que es la historia de la guerra de Troya, ¿no? Es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención, me parece muy atractivo, y creo que, bueno, dos de los textos que aparecen en lo que es el libro de Homero y otros dioses están basados justamente en este evento, ¿no? Uno de ellos y además están los dos, creo que seguidos y prácticamente al final del libro, porque me importaba que algo que tenía tanto valor para mí y que yo tantas veces he escuchado y he intentado recrear estuviera al final del libro como algo, bueno, que se resaltara dentro de lo que es el conjunto de los textos, ¿no? Entonces, pues estas dos historias son una, el lamento del rey Príamo,
por su hijo Héctor cuando muere a manos de Aquiles, ¿no? Y bueno, pues ahí ahí está la caída de Troya, algo tan tremendo que creo que todavía tiene una vigencia importantísima y que a mí me sigue conmoviendo, desde luego, como imagino que conmovía a la gente de hace miles de años. Así que uno de esos textos pues trata el lamento de este rey, que es ya un rey anciano además y que después de tantos años con un rol tan fundamental en lo que es la historia de esta ciudad, que el hecho de que tenga que rendirse al asesino de su hijo para suplicarle el cadáver de quien ha nacido de él me parecía algo muy potente, que me conmueve muchísimo y que me interesaba reflejar. Y la otra de estas historias es la del reparto de las troyanas, una vez que terminó la guerra de Troya, cómo las repartieron entre los que eran el bando aqueo, ¿no? El bando griego. Entonces, en esta historia en la que se mencionan a muchísimas mujeres, está por ejemplo la madre de Héctor, su esposa, Helena de Troya incluso, a mí me interesaba conectarla en este caso no con el correlato clásico fundamentalmente, sino con el conflicto que ha habido con las yazidíes, ¿no? Hace unos pocos años pues, fueron un conjunto de mujeres, fueron repartidas también por causas bélicas, así que era algo que, bueno, creo que demostraba muy bien la vigencia que siguen teniendo estas historias, el reparto de mujeres que hubo en Troya hace tantísimo tiempo y que cuenta Homero, y también cómo es algo tan actual, tan contemporáneo, que es algo que emociona y que al mismo tiempo pues resulta un poco aterrador, ¿no? El hecho de que todavía estén sucediendo estas cosas. Y bueno, ¿en cuál de los personajes o de las historias que cuentas te sientes o te notas tú un poco más identificada? Pues yo, por ejemplo, soy una persona muy introvertida, siempre lo he sido desde niña, así que, bueno, imagino que hay un poco de mí, de las personas que conozco, que he visto alguna vez en mi vida, con las que he coincidido en cada personaje, ¿no? No hay ninguno que sea yo en concreto, desde luego, pero imagino que hay rasgos desperdigados por ahí a lo largo de todo el libro, pero sí que es cierto que me siento más identificada, ¿no? Con los personajes más introvertidos, más tímidos, que tienen más problemas de comunicación con el otro y con el exterior, pero que al mismo tiempo tienen este interior revuelto, que es lo que a mí me interesa reflejar en el libro, ¿no? Como el silencio exterior puede estar ocultando por dentro lo que es todo un mundo de emociones que no se puede llegar a exteriorizar con facilidad, ¿no? Por esta dificultad que he tenido yo desde siempre y que poco a poco, bueno, pues se va superando, pero es cierto que siempre está ahí. Irene, ¿y tú piensas que puede haber una segunda continuidad de este libro? Bueno, pues ojalá lo hubiera. De momento lo que estoy escribiendo ahora no tiene este correlato clásico, pero sí son textos que van en la misma línea de investigación sobre la sensibilidad, sobre nuestras experiencias, sobre las relaciones humanas, la complejidad de la familia y de conectar con el otro, pero ahora mismo no tienen esta conexión con el mundo clásico, ¿no? Son textos ya actuales totalmente, bueno, los otros lo eran también, pero es cierto que tenían ese correlato clásico, pero estos no. Estoy escribiendo ahora un nuevo libro que espero que se pueda llamar Malamar, son también relatos y como te comento, pues van en esa línea de investigación sobre lo que sentimos y sobre nuestras relaciones, pero no tienen ya este correlato clásico tan fuerte. Uh-huh. Y bueno, ¿qué le puedes decir a tus lectores, a los seguidores de este maravilloso programa y a los iniciados? Pues nada, yo si les gusta escribir, pues que sigan haciéndolo, es un camino muy, muy bello que dura toda una vida, ¿no? Bueno, es algo que no se termina, imagino, nunca de perfilar o de perfeccionar, ¿no? Es algo en lo que siempre se está trabajando, pero creo que merece la pena absolutamente, así que nada, si a alguien le gusta escribir o simplemente a los que le guste leer o cualquier otro ámbito relacionado con lo que son las artes, yo le animo a continuar por ese camino porque la verdad es que consigue que uno tenga una realización personal que considero muy
importante y que a mí por lo menos me ha servido muchísimo desde que soy pequeña. Además, a las personas introvertidas como yo es algo que nos es de mucha utilidad, ¿no? Es algo que siempre nos está acompañando y que es un modo de conectar con la realidad, aunque sea no de la manera tradicional, pero sí me parece también otra manera totalmente válida. Ujú. Irene Reyes Noguerol. Una pregunta que va por dos caminos. Uno, ¿a qué tienes miedo en tu vida personal? Y luego, ¿a qué tú, has tenido miedo a la hora de lanzar este libro? Bueno, pues en mi vida personal yo siempre digo que uno de mis mayores miedos es la soledad. Sí, es cierto, es algo que siempre he sentido y bueno, no, bueno, deriva también de la falta, de la pérdida de algunos seres queridos, pero creo que todos sentimos un poco este miedo desde siempre, supongo que es algo totalmente humano y me interesa también que aparezca en mis textos, ¿no? La soledad es uno de los temas principales y comunes a muchos de esta especie de cuentos, porque me parece importante retratar en los temas de la incomprensión, el miedo a quedarse solo, el miedo a no perdurar o a no ser recordado, ¿no? Entonces, algo que siempre me ha afectado muchísimo desde que soy niña y bueno, ahora lo intento tratar en mis textos. Y respecto al miedo que tuve a publicar este libro, bueno, pues fue publicado cuando yo tenía 20 años. Antes había publicado Caleidoscopios también con una editorial sevillana, Ediciones Genuidas, y la verdad es que uno no espera con esa edad que nadie quiera publicarle un libro, que nadie se atreva que nadie se arriesgue a confiar en uno teniendo, como yo tenía al principio en este primer libro, solo 18 años, así que es algo que me dio muchísima alegría porque, bueno, da mucha confianza también y mucha esperanza en el trabajo que uno puede hacer y en que pueda gustarle por lo menos a algunos lectores. Y con este libro pues fue también estupendo, fue publicado por la editorial sevillana Marlene y Parker, a los que yo también estoy agradecidísima, son fantásticos tanto académicamente como personalmente, así que nada, la verdad es que es una alegría que quieran ayudar a personas como yo, teniendo como tenía 20 años, estén intentando publicar y abrirse paso en este mundo que es tan complicado, ¿no? En este mundo de la literatura y de las artes en general, ¿no? Supongo que pasa lo mismo en muchas otras disciplinas artísticas, así que nada, el principal miedo pues es ese, el primero a no ser aceptado, supongo, cuando uno es tan joven como 18 o 20 años que yo tenía entonces, y bueno, por supuesto siempre está esa expectativa que se crea con el hecho de que a los lectores pueda o no gustarle la obra, o igualmente en el caso de la crítica, ¿no? Es algo bueno, uno está siempre ahí esperando a ver qué sale, pero yo nada, encantada cada vez que alguien se dirige a mí y me quiere comentar la obra, yo agradezco muchísimo además las críticas, sobre todo constructivas, creo que siempre vienen bien y siempre es algo que ayuda mucho a seguir avanzando y a seguir trabajando. Así que nada, yo aquí estoy encantada de recibir todos los comentarios que sean. Y bueno, ¿cómo pueden adquirir esta maravilla de libro si también lo hay digital y por qué editorial lo has publicado? Pues este libro, como he dicho, está publicado con la editorial sevillana MacLean y Parker. Se puede adquirir pues, en librerías, se puede pedir. Ahora además ha salido una segunda edición, así que a lo mejor se está moviendo un poquito más, lo que me hace muy, muy feliz. Y por internet se puede adquirir prácticamente por cualquier lugar sin ningún tipo de problema. Quizás lo más sencillo es en la página web de la editorial, pero está también en Amazon, está en otras páginas, como en la Casa del Libro, FNAC, vamos, en cualquier parte, como casi cualquier libro se puede conseguir. Irene Reyes Noguerol, gracias por haber acudido a la cita de la Puerta de la Pirámide, por traernos esa esencia un poco de antaño, pero que realmente se remonta a lo de hoy en día, que muchas veces habría que recurrir a ello y volver un poco al antaño.
para conseguir un poco ese bálsamo y poder seguir viviendo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, con una bonita sonrisa. Y disfrutar de una manera tan amena y tan amable a través de tu escritura, que nos hace un poco navegar y introducirnos en esa antigua pensamientos de Homero y otros dioses, pero que realmente la diosa está en el gen que eres tú. Que siga siendo así la diosa, ¿vale? Y escribiendo como tan buenamente escribes. Gracias por ser tan hermosa por fuera, pero realmente tan bella y preciosa por dentro. Que sigas así. Muchísimas gracias, me ha encantado estar hoy hablando contigo y nada, estamos en contacto, así que nada, yo contentísima de participar siempre con vosotros y nada, un abrazo grande. Pues nada, que sepas que esta es tu casa y buen viaje. Muchísimas gracias, igualmente.